Nosotros seguimos, y los decíamos al principio del programa, hoy, 18 de mayo, celebramos el Día Internacional de los Museos. Tenemos con nosotros 3 invitados de lujo de sección. Con ellos queremos pulsar cómo está el tema del teatro, especialmente en la Comunitat Valenciana. Les presento, es Álvaro Borràs, director de Caixa Forum Valencia. Álvaro, buenas tardes. Buenas tardes, Silvia. Y bienvenido. Un día importante, ¿no? Muy importante, de mucha efervescencia, y bueno, he dejado el centro en ebullición. Bueno, realmente. pues pulsaremos. Un año se ha cumplido ahora, precisamente comentábamos de la inauguración de Caixa Forum. Bienvenido. Está con nosotros también Julio Monreal, es el director adjunto de Relaciones Institucionales y Promoción de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Julio, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Museo Príncipe Felipe, con fuerza, sigue siendo uno de los puntales de Caxa, ¿no? Sí, la verdad es que es el recinto más grande que hay en Caxa y es un museo señero, y bueno, pues necesita mucha gente, necesita mucho contenido, necesita mucho mimo, muchos cuidados, y será un placer. Bueno, analizarlo. Pues bienvenido, Julio. Y nuestro tercer invitado es Joan Seguí, es el director del ENNO. Joan, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, lo primero, felicitarle porque está de enhorabuena. El museo ha sido elegido Museo Europeo del Año. Caray. Sí, efectivamente estamos de enhorabuena, estamos muy contentos el equipo, bueno, y supongo todos los valencianos y las valencianas, porque ha sido una sorpresa, pero de esas sorpresas que te gusta que te den muchas veces en la vida, ¿no? Y muy bien, estamos ahora, pues hoy con el Día Internacional de los Museos, muchas visitas, estos días muchas visitas, celebrándolo, que es lo que tenemos que hacer ahora. Muy bien, pues también pulsaremos con esta noticia importante para la Comunidad Valenciana y especialmente para Valencia. Empezamos a radiografiar qué está pasando en el tema de los museos. ¿En qué momento podemos decir, en un momento dulce, los museos en general y especialmente en Valencia, Álvaro? Yo diría que sí, que es un momento dulce, no conviene dormirnos en los laureles, pero bueno, Joan y Ledno es un caso de libro, el Emmy este año, la apertura de Caixa Forum no hace un año todavía, y los datos que tenemos del Observatorio de la Cultura de la Fundación Contemporánea, por ejemplo, ponen a Comunidad Valenciana en un lugar histórico en el que no había estado nunca, en 4º lugar. Valencia ciudad está en 3er lugar, y por ejemplo el IBAM creo que está en 10º lugar. Estoy hablando de memoria, pero creo que bueno, las cifras y los datos apoyan esta teoría de la efervescencia de la cultura en Valencia, ¿no? Lo cual es una buena noticia. ¿Están de acuerdo también, Julio? ¿Efervescencia, momento dulce, museístico en la ciudad? Yo creo que sí, yo creo que Valencia está viviendo en general un momento de esplendor en el turismo, en la cultura, en la arquitectura, y desde luego se nota mucho en los museos. Yo creo que tenemos unos museos fantásticos. El ENNO, aprovecho para felicitar a todo el equipo del ENNO por su proclamación, pero yo creo que es un momento muy dulce, en un momento de cambio también. Yo creo que los museos están en un momento de darles una vuelta, ¿no? Porque me imagino que tendremos ocasión de hablar, pero yo creo que la digitalización está obligando a renovar el concepto de museo y el uso del museo como ese espacio de almacén de cosas antiguas o valiosas, ¿no? que están ahí y que nos obliga un poco a ponernos las pilas. A reinventarse, quizás. Yo creo que sí. Yo creo que la digitalización nos obliga a reinventarnos en todo, y también y básicamente en la actividad, por el tema que soy. Yo creo que nos obliga a reinventarnos en lo que son los museos. Pero, ya digo, cuando se tienen buenos mimbres, se tiene el ENNO, se tiene el Caixa Forum, se tiene el Museo de las Ciencias, se tiene el Sant Lluís, bueno, tenemos el IBAM, por supuesto, tenemos unas joyas de museos muy bien trabajadas, pero yo creo que es un momento de tránsito, de transición, ¿no? Que necesitamos acertar con la fórmula del nuevo consumo de museos. Joan, sí, está de acuerdo con el discurso de Julio, ¿no? Que hay que reinventarse, pero vamos, parece, por el buen camino. Un momento dulce también para el ENNO. Totalmente de acuerdo. Yo creo que el ecosistema de los museos en la ciudad de Valencia es muy interesante. Hay museos de muchas tipologías, museos más grandes, museos más pequeños, diferentes aproximaciones. O sea, los mimbres que dice Julio están encima de la mesa, y es verdad, estoy totalmente de acuerdo con él, que estamos en un momento en el que hay que replantear también muchas cosas. Todas en positivo, tendría que decir. Es el tipo de implicación que los museos podemos tener en la sociedad está cambiando, ya lleva unos años cambiando, ya no somos efectivamente simples almacenes que de tanto en tanto exponemos, sino tenemos que tomar unas posiciones más proactivas con la sociedad. La pandemia
nos ha hecho parar a todos en seco. Nosotros somos instituciones que viven con las puertas abiertas, de repente se tuvieron que cerrar, la gente nos pidió cosas online. Algunos tenían cosas, otros teníamos menos cosas, nos tuvimos que poner las pilas y eso también sirvió para una primera reflexión. Ahora estamos otra vez con las puertas abiertas, pero el panorama general, el marco de la sociedad que nos acoge sigue evolucionando y ahí es donde está la clave. Pero el punto de partida en esta ciudad yo creo que es muy bueno. Es bueno, decía precisamente en una entrevista reciente a raíz de ese premio que la supervivencia de los museos en el futuro pasa por ser proactivos. Con lo que nos estaba contando. Sí, es este tema. O sea, yo creo que el Museo del siglo XIX era una institución por novedosa, que con abrir las puertas ya tenía más que suficiente, aunque luego cuando vas a la historia de los museos hay ejemplos que también hacían cosas muy interesantes. El Museo del siglo XXI no tiene suficiente con abrir las puertas, aunque es su función, digamos, primera, o mantener sus colecciones en buenas condiciones, que también es una de sus primeras funciones, sino que la sociedad ya te está pidiendo otro nivel de implicación, ¿no? Hoy se celebra el Día Internacional de los Museos, además con un lema muy especial, sostenibilidad y bienestar, para reflexionar, ¿no, Álvaro? Exacto, yo creo que es un tema, la sostenibilidad, por ejemplo, que afecta directamente al bienestar y que está dentro de los objetivos de desarrollo, los famosos ODS, es un tema que hay que tratar ya no como atrecho, como algo que se hace de cara a la galería dentro de las instituciones culturales, sino realmente como una situación de emergencia que es, y es algo que tiene que abordarse desde ese punto de vista. Es una necesidad. Ya estamos en la cuenta atrás, no estamos en otro punto, no estamos en aquello de ya llegará o habrá un plan B. Entonces creo que tiene que tratarse desde un principio. Por otra parte, tanto educación como sostenibilidad están absolutamente ligados. En nuestro caso, y creo que en el de todos los espacios, equipamientos culturales representados aquí y los que no están también, es cierto que lo que hacemos es una aproximación en la que lo que queremos es apelar a la comunidad educativa, y en esa atracción de la comunidad educativa uno de los temas principales que tratamos es la sostenibilidad. En Caixa Forum, por ejemplo, conocéis ya el proyecto, hemos estado aquí en otras ocasiones, pero bueno, la arquitectura lleva aparejado un discurso medioambiental y de sostenibilidad. Ha sido no en vano merecedor de un certificado LEED de sostenibilidad medioambiental, y Julio puede explicar todos los avances que están haciendo también en el Museo de las Ciencias, pero estamos todos en esa línea porque no podemos no estar directamente. No se puede no estar, hay que estar en este carro, y de hecho desde el mundo de la cultura de los museos también hay que empujar en ello, ¿no? ¿Qué se está haciendo en este aspecto, Julio? Porque, bueno, pues como decía Álvaro, los museos tienen un componente educativo muy importante, ¿no? Ese, si lo conservan desde el siglo XIX, ese no va a desaparecer, ¿no? Ese hay que profundizar en él, pero dentro de la vertiente educativa yo creo que es muy importante, y allí en la Ciudad de las Artes y la Ciencia lo estamos intentando y poniendo proyectos en marcha en esa línea. Hemos de mostrar la sostenibilidad, no solo que se note en la factura de la energía, que es muy alta cuando se ha puesto a los precios en los que se ha puesto, sino que yo creo que allí estamos intentando al menos exhibir un discurso de sostenibilidad. O sea, el Museo de las Ciencias, Príncipe Felipe, está en estos momentos desarrollando un proyecto para convertir toda su tercera planta en una planta dedicada a la sostenibilidad, a la lucha contra el cambio climático y a la tarea educativa de mostrar a la gente el peligro que existe, que se cierne sobre todos nosotros, ¿no? Con un proyecto muy interesante que tendrá un avance que seguramente estrenaremos en junio, julio, y que en 2 años aproximadamente pues, cobrará forma para toda la tercera planta, que son cerca de 4.000 metros cuadrados expositivos, pues que esté dedicada a eso, porque la sensibilidad de la sociedad ha de cambiar. O sea, está cambiando y ha de cambiar más. Tenemos que mostrar a la gente, sobre todo nosotros que tenemos un público pues, de colegios, de gente más joven, más pequeña, que es un poco el objeto fundacional del CACSA es ese, ¿no? Es mejorar las cualidades científicas de los jóvenes valencianos y de los visitantes que llegan, pues hacer una apuesta de sostenibilidad que se note, que se vea, que la gente pueda tocar y mostrar ese compromiso en el contenido. También. En el contenido y en el continente, en las dos cosas. Claro. En la manera de gestionar, en el contenido, va por aquí, y la sostenibilidad de los museos, ¿no, Joan? Totalmente. Todos los centros, estoy seguro que mis compañeros aquí también, estamos haciendo cosas para mejorar, hacer más sostenible nuestra praxis, pero efectivamente los discursos que hacemos, ahí tenemos una responsabilidad también importante. Los museos de ciencias, lógicamente, por razones obvias, son los que, digamos, más están discursando en este sentido, pero yo quería resaltar una cosa que además salió durante las jornadas estas de los MBIA,
que es que los museos somos las instituciones aquí y en Estados Unidos. Digamos, concentramos muchísimos museos, aquí quiero decir Europa y en Estados Unidos, que es que somos los centros de información que el público general más confía. Vale. Cuando a alguien le preguntan, oye, ¿usted cree que lo que dicen los museos es verdad? Hay un nivel altísimo de, efectivamente, es verdad. De credibilidad. Más que, por ejemplo, las publicaciones o mucho más que Internet. Bien, y eso, un dato importante. Y eso, efectivamente, y eso se pone encima de lo que Julio está comentando ahora. Es decir, si nosotros hacemos un esfuerzo por discursar, a hacer llegar a la gente que la cuestión de la sostenibilidad no es ninguna broma, sino que es muy seria, y cada uno desde nuestro espacio, ¿no? De CaixaForum desde el suyo, Museo de las Ciencias desde el nuestro, nosotros desde el nuestro, esto va a llegar, porque la gente, en base a eso que os estoy comentando, se lo va a tomar muy en serio, ¿no? Por el prestigio, que es real, de que aquello que sale del museo, la información que proporcionan los museos, es una información muy fidedigna. Muy fiel. Bueno, pues nos alegra conocer este dato. 18 de mayo, Día Internacional de los Museos, mesa importante hoy en Valencia en Abierto. Lo decía Julio cuando preguntábamos al principio qué momento atraviesan de los museos. Bien, porque el turismo va bien. Queremos conocer este dato. ¿Los datos que manejan son buenos por los turistas o realmente los valencianos vamos cada vez más a los museos? Álvaro. Me preguntas en un momento en el que nosotros acabamos de nacer, somos recién nacidos. Cierto. Ahora pulsaremos a los compañeros. Y hemos nacido en el seno de la ciudad de les arts y les ciències, qué mejor sitio podía haber, ¿no?, para tener las cifras que tenemos en este momento. Pero los datos que doy los cojo con pinzas absolutamente, porque obviamente para tenerlos necesitamos hacer encuestas. Las encuestas no las responde todo el mundo, ni todos los segmentos de la población, pero luego le paso palabra a Julio, porque nos fiamos de los datos que nos aportan, pero en general nosotros estamos percibiendo que un 80% de la población es población local, vale, y el 20% restante es turismo. Entonces, obviamente bienvenido todo el mundo a consumir la cultura, ¿no? Y consumir y cultura me cuesta un poco unir estas dos palabras, pero bueno, a disfrutar de la cultura, digamos. Pero nuestra intención es buscar la recurrencia del ciudadano valenciano, ¿no? Y que de la misma manera que hoy viene y encuentra un microconcierto y 2 exposiciones y distintos tipos de actividades, acuda al centro de 3 meses y encuentre una programación distinta, ¿no? Y que se sienta atraído por unas y otras. Pero debe ser un sitio, a mí, por poner un ejemplo así muy de andar por casa, cuando voy de vacaciones me gusta ir a los sitios. Lamentablemente voy siempre en agosto, entonces lo que ves son escaparates turísticos, ¿no? Y siempre pienso, si fuese ahí en junio o en septiembre y viese a la gente trabajando como es esto, el museo, los centros culturales tienen que ser lugares a los que se vaya en cualquier época del año. Eso es, desestacionalizarlo, ¿no? Exacto, desestacionalizar y que la gente que venga pueda disfrutar. Hechos para el ciudadano, no hechos para el turista. Bueno, no son trampantojos. ¿Cuáles son los datos, Julio? ¿Vamos más a los museos los valencianos? Bueno, yo puedo hablar de los datos que tenemos en el Museo Príncipe Felipe. Nosotros el año pasado, en 2022, el museo vendió 1.588.345 entradas. ¡Qué barbaridad! Claro, en un museo de la ciencia tenemos... el Museo de la Ciencia tiene una particularidad, y es que la gente va al museo por la arquitectura y repite por el contenido. Y digamos que lo proclama o lo multiplica su eco por el contenido. Tenemos un mix de público muy diverso, que no es el mismo exactamente que el CaixaForum, no es el mismo que el Oceanographic y seguramente no será el mismo que el Etno, ¿no? Nosotros tenemos, pues hoy por ejemplo, que es 18 de mayo, Día de los Museos, en Valencia hay atracado un crucero de 5.000 pasajeros, pues tenemos el museo lleno, porque una de las excursiones de ese crucero es al Museo de las Ciencias o en general a la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Claro, ahí nosotros, en ese museo hoy están conviviendo los cruceristas, los colegios concertados que han ido en visita, que son grupos de 50, de 100, de 200 o de 300 estudiantes de primaria o de secundaria. Turistas, principalmente italianos, sí, curiosamente, italianos es el núcleo más importante, hasta alcanzar el 25% de la población extranjera que va allí. Los italianos están pendientes, o sea, allí se oye italiano, en la calle menor del museo se escucha sobre todo italiano, ¿no? Que vienen a ver la ciudad que fundaron hace más de 2000 años, pues vienen a visitarla. Entonces el mix del museo es diferente, ¿no? O sea, y claro, por eso crea unas obligaciones
distintas para el museo. El museo tiene que tener atractivo para la gente que va a visitarlo una vez y hacerse a la idea de que no va a volver nunca más, porque un norteamericano que venga por aquí y que haya venido en avión y esté en Europa para recorrer en 8 días toda Europa no va a volver al Museo de las Ciencias. En cambio, la gente que hay de la Comunidad Valenciana o de Valencia sí hay que generar un contenido suficientemente renovado como para hacer que esa gente venga y que cuando los escolares vengan, cuando tengan 25 años, encuentren cosas diferentes, ¿no? El mix ese del contenido es un poco el secreto. Hay que dar con la clave del éxito, ¿no?, del Museo Príncipe Felipe. Eso es. Me imagino que un perfil diferente, distinto tanto a CaixaForum como a CACSA tiene el Etno. Sí, el Etno, nosotros sabéis que estamos en la beneficencia, en la BENE. Nosotros somos un museo muy de familias. Nuestro público, que el año pasado los datos que estaba viendo esta mañana estaba un poquito por debajo de 100.000 personas, la gran mayoría son gente de la ciudad o valencianos en general, que vienen de excursión a Valencia un día y se pasan por ahí. Es verdad que tenemos también mucho público infantil. ¿Sí? Tanto el Museo de Prehistoria, que comparte espacio con nosotros, como nosotros tenemos una cantidad de público de escolar, casi el 40%. Pero el mundo turista, todo el que se ha notado estos últimos años que durante los meses de julio y agosto no caen tanto las cifras como solían caer. Hace 10 años, por ejemplo, que era una cosa muy obvia, que el mes de julio y el mes de agosto había una caída muy importante. Ahora eso no es tan importante, se mantiene. Nosotros somos un museo de familias. Esto es así. Si habéis estado en la BENE, lo conocéis, es un espacio muy agradable, tiene unos patios ideal para ir con la familia los fines de semana. Tenemos ofertas de talleres, las familias se encuentran a gusto. Oye, uno está con el crío tomándose una cerveza, el otro está viendo una exposición. Eso es lo que está pasando. ¿Nos gustaría ampliar? Por supuesto que sí. Y hace años que los que estamos ahí estamos trabajando para que las expos sean accesibles desde el punto de vista... El inglés ya está presente en todas nuestras expos, a veces incluso inglés y francés. Porque, claro, estamos también en el centro de la ciudad. Claro. Y la gente que entra, lo primero que ha de notar es que se ha pensado en ellos de alguna manera. Es accesible la información. Esto es una cosa que tenemos, yo creo que bastante bien resuelta, pero todavía seguimos siendo un museo de familia. Museo de familia, bueno, pues, que también está bien. Está muy bien. Que si no, nos encanta, que claro, ha sido con este título elegido Museo Europeo del Año. Por lo tanto, veo que la clave está en el contenido, ¿no? Lo decía Julio, ¿no? Un contenido, además, que abarque un abanico importante de público. ¿Cómo se hace este contenido? ¿Es lo que más dolor de cabeza da a los museos? La programación. Supongo que depende en cada caso. En nuestro caso lo tenemos relativamente fácil porque el modelo CaixaForum es un modelo que se replica en distintas ciudades y que tiene unos servicios centrales que generan esos contenidos en colaboración con otras entidades culturales nacionales e internacionales. De esa manera optimizas los recursos y es mucho más fácil. Pero tendemos siempre hacia lo ecléctico, hacia lo variado. Y no queremos establecer jerarquías culturales. Es decir, ahora mismo en CaixaForum hay una exposición en las dos salas. Una de ellas es Apolo 11, la llegada del hombre a la luna, y la otra es Tatú, arte bajo la piel. Es decir, que es un contenido muy variado. Previamente había una del British, que era Faraón. Puedes encontrar cosas distintas y ninguna de ellas desmerece. No vas a decir que una está jerárquicamente por encima de la otra. Buscar contenidos luego es difícil por lo que decíamos. Claro. Hay que nos centramos en el público, nos centramos en los contenidos. ¿Qué es lo que más atrae, ¿no?, al público? Pero bueno, ahí es donde surge el debate, ¿no? Yo creo que ir probando y en nuestro caso lo que hacemos es una especie, y me gusta hablar de sorpresa, ¿no? Aquello que llegas un día a ver qué hay hoy, ¿no? Y bueno, vas haciendo la experiencia global. Lo que comentaba Joan, ¿no? De encontrarse, oye, voy a la cafetería al mismo tiempo que una exposición y puedo disfrutar de una actividad. Claro. Una experiencia global. ¿Sí? La espectacularidad de los edificios atrae ya de por sí, pero el contenido hay que cuidarlo, Julio, y esto es un reto cada día, me imagino. Sí, efectivamente. Ya decía que en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, pues al margen del oceanográfico, porque la gente sabe, cuando va al oceanográfico, sabe a lo que va. Es un parque fantástico que está dedicado a la investigación, pero no deja de ser un parque de observación de animales. Claro, la arquitectura de Calatrava, y en ese caso, y en el caso de la oceanografía y de Félix Candela, es el principal atractivo. O sea, tú ves la postal de Valencia, es la Ciudad de las Artes y las Ciencias. La gente que viene de fuera viene sin conocer el contenido del museo. Nadie viene al museo desde Italia o desde Francia o desde Gran Bretaña para ver una exposición concreta, ¿no? Entonces, la arquitectura es el principal atractivo y el contenido es el que no debe defraudar. Y dicho eso, estamos siempre intentando renovar contenidos parcialmente, porque tienes que tener una colección, tienes que tener una base, y de eso sabe más que yo mi compañero de Etno, pero
tienes que tener una base y luego rotar exposiciones. Estamos trabajando en colaboración precisamente con la Fundación La Caixa. Estamos preparando para octubre la llegada de una exposición sobre Pixar, la ciencia detrás de las películas de Pixar, que va a ser una bomba. Bueno, a ver, un museo de ciencias no es el sitio más popular del mundo. La ciencia, pues por desgracia, no es lo que más atrae, ¿no? Y a veces hay que hacer concesiones. Hay que hacer concesiones, pues como se han hecho en el pasado, en el Museo de la Ciencia, pues ha habido que montar cosas que atrajeran a la gente, porque si no, pues tienes... Pero bueno, es un poco el mix. Y dicho eso, quiero recordar aquí una cuestión que me sorprendió. Yo llevo casi un año en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, y una de las cosas que más me llamó la atención, lo digo porque por el lema del bienestar que está en el Día de los Museos, ¿no? Pues haciendo una especie de inmersión en la zona del museo un día, se me ocurrió preguntarle a los monitores que están allí, con la gente hablando y tal, bueno, ¿y qué es lo que más pregunta la gente cuando viene, ¿no? ¿Qué tal? ¿Se interesan por esto? Porque si los cromosomas, que si tal. Dice, aquí hay dos preguntas que nos hacen sobre todo los visitantes, y es, ¿dónde están los baños? ¿Y dónde puedo cargar mi móvil? O sea, nada que ver desmitifica completamente los contenidos. ¿Dónde están los baños y dónde puedo cargar el móvil? Y atendiendo a eso, hemos señalizado mejor los baños y hemos creado unos espacios que no había para que la gente pueda sentarse tranquilamente mientras carga su móvil. Y está lleno todos los días los cargadores de móvil puestos allí en los sofás que hemos puesto. La visita al Museo de las Ciencias es una visita de 3 horas. Vale. La gente de todas las edades se cansa y hemos habilitado sitios para descansar, porque también hay que procurar el bienestar de la gente y no provocar, a la realidad, y no provocar unas sensaciones agotadoras que la gente se vaya diciendo, joder, qué bonito, pero qué cansadísimo. Pues vamos a poner cosas que acompañen al contenido para que la visita sea más agradable, que la experiencia sea más agradable. Me imagino que esto no pasa en el Endo, ¿no, Joan? Bueno, sí, mira, me estaba contando esto, Julio, me vino a la cabeza Kenneth Hudson, el fundador de los Symbian, en el año 77. Era un museólogo anglosajón muy potente, y en una conferencia alguien le preguntó, ¿qué cree usted que necesitan los museos más? Y el hombre dijo, obviamente sillas. Efectivamente, sillas. Sí. Y nosotros, un poco de broma siempre, yo estoy muy con eso, que nosotros ofrecemos la posibilidad a la gente que pase unas horas, algunos a menos de unas horas, algunos más, en nuestros espacios, y ofrecerles información, pero los museos tienen que ser sobre todo espacios ergonómicos, tienen que ser cómodos. Visitar una es pues una experiencia de aprendizaje, y tiene que ser cómoda y tiene que ser agradable, que te puedas cargar el móvil, que te puedas sentar cuando te sientes cansado en una sociedad cada vez más envejecida. Sí. Principales visitantes de los museos, los sectores que más visitan museos, son cada vez gente que tiene una mayor edad, que tiene más tiempo y que tiene mayor formación. Esta combinación está encima de la mesa, y esa gente se tiene que sentar en algún momento dado. Estas cosas son muy importantes para que la persona que haya visitado el museo, oye, cuando salga diga, qué bien, volveré, ¿no? Yo creo que es muy importante. El tema de las experiencias en los museos es algo que también se ha ido adaptando en los últimos años. Esto aumenta también el público, la llegada de, la digitalización atrae a otro tipo de público. Yo creo que sí, y de hecho, con el ya tan manido tema de la pandemia, pero había que mencionarlo en algún momento, yo creo que esto ha sido un revulsivo también para poder incorporar nuevos hábitos y nuevas prácticas en los museos. Me cuesta hablar de museo por lo que decíais antes, ¿no? Un museo tiene que tener su fondo, etcétera, etcétera, pero bueno, el ICOM desde hace tiempo ha hecho una definición de museo que nos incluye a todos por igual, creo. Pero sí ha cambiado. O sea, los hábitos, por ejemplo, de compra, nosotros tenemos ahora un 60% de compra por internet, el 40% restante por taquilla aproximadamente, y esto antes no ocurría. Bueno, nosotros no existíamos, pero CaixaForum existía, obviamente, la red CaixaForum. Y luego la ordenación, digamos, de las visitas también ha cambiado muchísimo. Es decir, los hábitos de compra y también las prácticas de los propios espacios de los museos a la hora de organizar las visitas. Y decía lo de revulsivo porque realmente el haber estado tanto tiempo enclaustrados, esto permite la frivolidad, pero llegó un momento cuando llevamos 3 meses en el arresto domiciliario voluntario, era aquello de decir, oye, ya no tengo miedo a la enfermedad, lo que tengo miedo es al aburrimiento, ¿no? Claro. Y entonces la gente ya buscaba más opciones. Y posteriormente lo que había es una reacción, es decir, oye, necesito presencialidad. Pues están muy bien las iniciativas digitales, poder visitar museos desde lejos, pero necesitas una presencialidad, necesitas un educador, un mediador que te pueda
que te pueda explicar aquello que ves con tacto con las piezas. Claro. Bueno, hablando con nuestros invitados, pero se nos pasó el tiempo volando. Día 18 de mayo, hoy hemos querido trasladarles desde este programa qué está pasando, esa radiografía importante de los museos. Les voy a pedir una palabra a los tres, si somos capaces de resumir lo que hemos intentado hoy hablar. Joan Seguí, director del ETNO, ¿con qué frase nos quedaríamos del momento actual de los museos? Bueno, yo creo que es el futuro. Yo creo que los museos son instituciones culturales que han venido, o vinieron ya hace 150 o así aproximadamente años, y sobre todo son instituciones de futuro. Y creo además que son instituciones suficientemente inteligentes y vivas, y las personas que trabajamos ahí conformamos equipos competitivos para que dentro de 100 años podamos continuar hablando de ellas. Muy bien, pues gracias por habernos visitado y enhorabuena de nuevo por muchas gracias a vosotros. Julio, su palabra sería para finalizar. Mi palabra sería la emoción. Yo creo que la digitalización ha hecho que cualquiera tengamos al alcance de nuestro teléfono móvil o nuestro ordenador o nuestra tablet el contenido de cualquier museo del mundo. La diferencia está, o sea, ¿cómo atraemos a gente a que venga presencialmente a nuestro museo si puede ver nuestro contenido? Ofreciendo emoción. Yo creo que la emoción de estar al lado de la Gioconda original, cerca de lo que Leonardo pintó, es lo que vale la pena de ir a un museo. Y por eso yo creo que tenemos que trabajar en el campo de la emoción. Julio Monreal, gracias también como director adjunto de Relaciones de la Ciudad de las Artes. Buenas tardes. Y la palabra de Álvaro sería... Pues yo veo las de Joan y las de Julio y añado experiencia, que ya lo he mencionado, ¿no? Aprendizaje, diversión y todo ello experiencia. Muy bien, pues muchas gracias, nos quedamos con ello. Gracias y enhorabuena por esas cifras importantes también de CaixaForum. Gracias, Silvia.